comenzamos en por qué creemos lo que creemos y comenzamos a mirar la doctrina que nosotros creemos hoy en día, de dónde viene y si está o no ligada a la doctrina apostólica, porque debe estarlo y necesitamos asegurarnos de eso. Muchas de las cosas que la llamada iglesia cristiana hoy en día cree, muchas de esas están directamente relacionadas con la doctrina apostólica neotestamentaria, pero muchas otras no. Y queremos saber de dónde viene eso y por qué lo están creyendo muchos y si debemos nosotros o no creerlo. Entonces llegamos hoy a la época de la Reforma, pero antes de hablar de la Reforma y de los reformadores, necesitamos entender el mundo en el que estaban viviendo o en el que estaban viviendo los reformadores. El mundo antes de la Reforma, antes de ese tiempo, ¿qué estaba pasando con el mundo? Vimos la vez pasada la iglesia bajo Constantino, después de Constantino, lo que comenzó a suceder, y entonces comenzamos ahí. Cuando hablamos del mundo antes de la Reforma, básicamente estamos hablando de lo que se conoce como la Edad Media. La Edad Media va más o menos del siglo IV o del siglo V, finales del IV, V, hasta el siglo XV. Entonces la Edad Media estamos hablando de 10 siglos, eso es bastante tiempo. Y lo que sucedió durante todo ese tiempo, retomando desde la vez pasada, es que básicamente dos instituciones poderosas surgieron de ese tiempo. Y ustedes se acuerdan que cuando hablamos de Constantino y de los que le sucedieron, hubo como un matrimonio entre la iglesia y el Estado, el imperio, porque Constantino comenzó el proceso y luego otros, después Teodosio, oficializaron el asunto diciendo que la religión del Estado, del imperio, era la religión cristiana y que por lo tanto todos tenían que. Y dijimos que esa iglesia perseguida después se convirtió en una iglesia perseguidora. Ahora, lo que sucedió con esos, después de los siglos en ese tiempo, es que ese imperio romano comenzó a caer. Ya estaba dividido y básicamente estuvo dividido en dos, el imperio del oriente y el imperio del occidente. Y comenzó a caer ese imperio, cayó primero el imperio del occidente, ese imperio del occidente comenzó a caer y básicamente cayó en el 476 después de Cristo. Pero con la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica llenó ese vacío de poder que se produjo. Y no solamente vacío de poder, sino de muchas otras cosas. Cayó ese imperio y toda la gente estaba acostumbrada al imperio. El imperio era el que gobernaba, dominaba, decía qué hacer y qué no hacer. Cuando cae el imperio en Occidente, se produce ese gran vacío de poder. Y la iglesia, que ya en ese tiempo era la Iglesia Católica, llena ese vacío en muchas esferas de la sociedad y comienza a convertirse en una iglesia muy, muy poderosa. Y eso sucedió a través de toda Europa casi por 1000 años. Sus enseñanzas y los rituales de la iglesia se hicieron gradualmente parte del diario vivir de las personas. Y cuando nosotros pensamos aquí, por ejemplo, en nuestros contextos, que en el contexto donde la gran mayoría de nosotros nacimos viendo cómo la iglesia tradicional era parte casi de cada pueblo y de cada lugar, y en el centro de cada pueblito estaba el templo. ¿Y de dónde vino eso? Vino de ese tiempo, cuando el Imperio Romano cayó en Occidente, la iglesia tomó ese lugar y ese vacío y se convirtió en una iglesia muy poderosa, pero también sus enseñanzas y sus rituales se volvieron parte del diario vivir de la gente cuando ese imperio comenzó a desmoronarse. Ahora, así como el imperio que le precedió, o sea, el Imperio Romano, el desmedido crecimiento en extensión territorial y también en burocracia convirtió a esa iglesia en una tremenda fuerza de corrupción, una iglesia corrupta. En Europa comienzan a verse, cuando cae el imperio, ya no estaba pues ese imperio, entonces comienzan a verse cómo comenzó esa tierra a dividirse, comenzaron a aparecer grandes latifundios, comenzaron a aparecer señores que eran dueños de grandes extensiones de tierra
y tenían muchos vasallos trabajando para ellos en sus tierras. Entonces comenzó a darse también, después de la caída del imperio, un matrimonio, una unión entre esa iglesia que era muy poderosa ya y muy extendida, y la gente rica, y la gente dominante, y todos esos señores latifundistas. La iglesia en ese tiempo y a través del periodo de esos siglos llegó a ser dueña, escuchen, de casi la tercera parte de la tierra en Europa occidental. Entonces estamos hablando de una iglesia que llegó a ser muy, muy poderosa, muy rica, unida con los ricos y las clases dominantes. Esas clases dominantes muchas veces fueron nombrados en posiciones de poder de la iglesia sin tener, por supuesto, las cualidades que debían tener para ser nombrados ahí. Ya en este tiempo estamos hablando de una institución muy poderosa, muy extendida, muy corrupta, la Iglesia Católica. Y se produjo esa unión con la gente que estaba dominando en la tierra, todos esos señores de los latifundios. Hablando de ese poder de la Iglesia Católica, llegó a ser tanto el poder que, por ejemplo, en el año 800, y ya estamos avanzando en los siglos, el Papa en el año 800 fue el que nombró al emperador, coronó al emperador Carlomagno. Entonces, a tal punto había llegado la influencia y el poder de la iglesia. Ahora, podemos aprender y debemos aprender muchas cosas de esto, pero yo quería mencionar una, y es que hay para mí un engaño creciente a través de las décadas que ha llegado hasta nosotros el día de hoy. La vez pasada hablamos un poquito de cómo ya en nuestro contexto nosotros somos testigos de cómo la política y el poder político ha estado creciendo mucho en nuestro contexto, sobre todo cuando la Iglesia Cristiana Evangélica ha ido aumentando en número en nuestro continente, y los políticos saben que necesitan esa fuerza y entonces comienzan a acercarse de diferentes formas. Y yo dije la vez pasada cómo se veían ya políticos en tiempos de elecciones en las iglesias más grandes y en los púlpitos, y tristemente también se ve como la gente ya llega a tomar la decisión de por quién van a votar o a quién van a escoger dependiendo de lo que su líder les diga, y el poder de la iglesia se va extendiendo. Hay un engaño creciente en nuestro día hoy, yo creo que es equivocado, y es el hecho de que se nos quiere vender la idea de que lo mejor que pudiera sucedernos a nosotros hoy en día sería tener el presidente y todos sus ministros y toda la gente en las diferentes esferas de poder, todos evangélicos cristianos. Yo personalmente no estaría jamás interesado en un presidente cristiano, ni mucho menos en ese sueño que tienen muchos y que le quieren vender a muchos, de que lo mejor que podría ocurrirnos como iglesia es tener el poder. Y básicamente, aunque podría elaborar muchísimo al respecto, simplemente quiero decir por qué no estoy de acuerdo, porque Cristo no nos mandó a eso. Porque esa no es la orden que se nos dio, porque nunca se nos mandó a estar en esas posiciones o a supuestamente extender el reino de Dios desde esos contextos. No se nos envió a eso, se nos mandó a predicar el evangelio. Para cada persona que conforma la iglesia, que es parte de la iglesia, cada persona es absolutamente libre de participar o no participar, de escoger o no escoger, pero cuando como iglesia, cuando como congregaciones o denominaciones comenzamos o comienzan a involucrarse y a decirle a la gente qué hacer y cómo hacerlo, y a influenciar utilizando el poder que muchas veces la iglesia tiene, para mí es absolutamente equivocado. Y esa idea de que tengamos el poder, para mí es exactamente lo mismo que ocurrió en ese tiempo, y yo no veo cómo obtendríamos diferentes resultados. Termino esa parte diciendo que todas las experiencias modernas que ha habido no han sido buenas. Presidentes evangélicos supuestamente, gente en esas esferas de poder, no han sido buenas las experiencias para nada. Miren la historia reciente de Latinoamérica y pueden darse cuenta que no han sido buenas. Y ahora llegamos a un punto en nuestra historia
muy triste, muy difícil, muy complicado. Y es retomando esto de que esa iglesia perseguida se convirtió en una iglesia perseguidora, y es que llegó un punto en la historia de esa iglesia católica que era muy poderosa, muy extendida. El Papa, repito, ya en el año 800, nombrando al emperador Carlomagno, pero llegó el momento de la Inquisición. Ahora, antes de seguir adelante, yo también necesito decir que la iglesia católica de hoy en día no es la misma que la iglesia católica de la Edad Media. No es la misma. Esta es una iglesia diferente en muchas cosas, aunque obviamente permanecen en su doctrina, y yo no estoy de acuerdo con la doctrina católica. Sin embargo, yo creo que hay gente que es parte de la iglesia universal dentro de la iglesia católica, pero tengo que decir que la iglesia católica de hoy en día no es la misma iglesia de esta Edad Media, porque lo que viene con esta Inquisición es absolutamente oscuro. La iglesia de la Edad Media tampoco, por supuesto, es la iglesia de Cristo. Un momentito, pero si estudiamos cómo cuando Constantino llegó a ser emperador, llamó a todos los pastores, a los obispos de las iglesias que estaban en todo el imperio, y esa gente, muchos, la mayoría de ellos venían de la iglesia apostólica, sí, eran parte de esa iglesia, pero esa iglesia cambió rotundamente, y lo que encontramos aquí ya no es la iglesia de Cristo, por supuesto. Esa es una institución que se llama cristiana, que actúa en nombre de Dios y que comenzó a cometer cosas absolutamente horrendas en el nombre de Dios. Esta iglesia de la Edad Media no es la iglesia de Cristo. La iglesia de la Inquisición, por supuesto, que no es la iglesia de Cristo. La Inquisición fue un tribunal establecido por la Iglesia Católica con el propósito de perseguir y castigar a todos aquellos que no estaban de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Esa Inquisición se dio en diferentes etapas, tomó diferentes nombres en diferentes países, pero en general inició por allá en el siglo XII, 1184, y fue establecida ya en el siglo XIII oficialmente, y solo vino a terminar en el siglo XIX. 6 siglos de Inquisición. Es difícil hablar de la oscuridad y la perversidad y la crueldad que se vivió en ese periodo de la historia por esa institución de la Inquisición que actuó según ellos en el nombre de Dios. Solo algunas cosas que quiero compartir acerca de ese tiempo. Y repito, todo eso es importante porque estamos hablando del mundo que existía antes de que viniera la reforma. Y si nosotros queremos entender la reforma, su importancia, su lugar en la historia, necesitamos entender este mundo en el que se estaba viviendo antes de que viniera la reforma. Pero es difícil hablar del grado de oscuridad y de crueldad de este periodo de la historia. Hubo un concilio de la Iglesia Católica en el año 1414 en la ciudad de Constanza. Mi esposa se llama Connie. No, ella se llama Constanza, pero en la ciudad de Constanza, pero le decimos Connie. Hubo un concilio católico en esa ciudad donde se determinó que los herejes debían ser destruidos como asaltantes perversos que por deseo de gloria eran guiados por orgullo y por curiosidad por saber más de lo que debían, y que por lo tanto todos esos curiosos, esa gente que quería saber más de lo que debía, según la iglesia que estaba en contra del dogma de la iglesia, esa gente debía ser perseguida y debían ser aniquilados. En ese concilio de Constanza fueron condenados 3 héroes de la fe. Yo le dije a mi esposa, a Connie, esta semana, debían estar en Hebreos 11. 3 héroes de la fe fueron condenados en ese concilio. ¿Cuáles fueron ellos? Juan Wycliffe,
Juan Hus y Jerónimo de Praga. Y ahorita hablamos un poquito más de ellos. En ese concilio los condenaron, pero ¿sabes qué es lo más terrible? Cuando fueron condenados, hacía años que Juan Wycliffe había muerto. Pero en ese concilio fue condenado. Y en cuanto fue condenado ese concilio, ¿saben qué hicieron? Exhumaron su cuerpo y lo quemaron, sus restos. Juan Hus y Jerónimo de Praga fueron a ese concilio. Juan Hus había sido invitado supuestamente para discutir las cosas que él estaba proclamando en contra de la iglesia. Fue condenado, arrestado y quemado en la hoguera como un hereje. Lo mismo Jerónimo de Praga. Hay una frase hablando de la Inquisición atribuida al Papa, escuchen el nombre del Papa, Inocente III. Ese no era su nombre, pero es llamado así, Inocente o Inocencio III. Él dijo: cualquiera que intente construir una visión o una vista personal de Dios que esté en conflicto con el dogma de la iglesia debe ser quemado sin piedad. Y hay muchos otros que pelean que eso no fue lo que él dijo. Sea o no lo que él haya dicho, fue lo que hicieron por siglos. Todos los crímenes más perversos fueron parte del actuar de la Inquisición: asesinato, robo, incendiar las propiedades de los sospechosos, tortura, engaño, hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto es tan oscuro, tan triste, tan difícil que estas semanas, hermanos, 2 confesiones. Una, jugué el papel de Habacuc, diciéndole al Señor: ¿cómo permitiste que una institución en tu nombre hiciera lo que hicieron? Cometiera tantos crímenes atroces en tu nombre, Señor. Pero la respuesta siempre es la misma. Como el profeta Habacuc, siempre nosotros terminamos diciendo: yo me tengo que callar porque Dios es absolutamente justo, perfecto, sabe lo que hace, sabe lo que permite y por qué lo permite en la historia. Pero la segunda cosa que sucedió estas semanas es que se elevó mi estima por los precursores de la Reforma. Gente como Wycliffe, gente como Hus, gente como Jerónimo de Praga, gente como Lutero. Oh, se ha elevado mi estima por los precursores de la Reforma. Y una de las cosas por las cuales se ha elevado mi estima por ellos es la siguiente: muchos, estoy seguro, durante todo ese tiempo y esos siglos supieron lo que estaba sucediendo, sabían lo que estaba ocurriendo, sabían que esa institución no estaba de acuerdo con la verdad, que había desaparecido la verdad apostólica, que la doctrina había sido eliminada, la doctrina de los apóstoles, y todo lo que se estaba haciendo en nombre de Dios era contrario a las Escrituras, era contrario al Nuevo Testamento, era contrario a las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo es posible que tantos, habiendo sabido, nunca tomaron la decisión de hablar? Se quedaron callados por siglos. Pero ellos no. Ellos no. Ellos fueron los precursores del movimiento de la Reforma. Wycliffe, teólogo inglés, tradujo la Biblia del latín al inglés, estando prohibido por la Iglesia Católica. Tradujo la Biblia, defendió la autoridad exclusiva de la Escritura, defendió la autoridad exclusiva de la Escritura y le costó la vida. Juan Hus, teólogo de lo que después vino a ser la nación de Checoslovaquia, de esa parte de la tierra, predicó contra la excesiva riqueza de la iglesia. Dijo: ¿cómo es posible que esta iglesia haya llegado a tener semejante grado de riqueza y extensiones de tierra, engañando, manipulando, torciendo, todo en nombre de Dios? Él predicó en
contra de esos excesos, proclamó la autoridad suprema de las Escrituras y no del Papa. Habló en contra de la inmoralidad del clero y por eso fue quemado en la hoguera. Se ha elevado mi estima por estos precursores de la Reforma, gente que en su momento no se quedaron callados. Envié una frase de Juan Hus en el video promocional de Nuestro Tiempo Hoy, hablando de la verdad. Él dijo, habla la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque si no lo haces, te vas a encontrar traicionando la verdad. Por supuesto que hubo muchos otros, aparte de ellos, que son muy conocidos. Hubo movimientos como el movimiento de los valdenses. Si quieren leer e investigar más acerca de ellos, perseguidos, muchos de ellos perdieron su vida, fueron asesinados por la iglesia, porque se levantaron a defender la supremacía de las Escrituras. Y hubo otros muchos movimientos. Dios, por supuesto, estaba detrás de todo eso, levantando hombres como por ejemplo Johann Gutenberg, el que inventó la imprenta. El primer libro impreso por esa máquina que él inventó fue la Biblia, las Escrituras. Ese fue el mundo antes de la Reforma. Eso fue lo que sucedió con esta iglesia que se extendió y se volvió absolutamente poderosa, que llegó el momento donde tenía todo el poder, inclusive por encima de los emperadores o de los reyes o de los señores de las tierras. Y entonces llegamos a Martín Lutero y sus 95 tesis. ¿Quién fue Martín Lutero? Un monje agustino, por supuesto parte de la Iglesia Católica, teólogo de la Universidad de Wittenberg. Esa era la otra cosa. En ese tiempo y durante siglos, los únicos que tenían acceso a una buena educación eran los que pertenecían a esa iglesia y eran parte de las élites de la iglesia. Pero ese monje agustino, profundamente comprometido con lo que creía, profundamente comprometido, visitó Roma en 1510 y regresó absolutamente frustrado y abrumado por la inmoralidad de las autoridades y de los líderes de la iglesia. Después atacó severamente las bulas eclesiásticas o las llamadas indulgencias. En el tiempo donde él tomó la decisión de escribir esas 95 tesis y luego ir y tomar esas tesis y pegarlas, clavarlas allá en la puerta de la iglesia de Wittenberg, es porque alguien había llegado ahí a esa región vendiendo por doquier indulgencias, porque necesitaban dinero para terminar de construir ese templo gigantesco que todavía tienen hoy en día ahí en la ciudad de Roma, la Catedral de San Pedro. Lutero se levantó en contra de esas bulas eclesiásticas o indulgencias que básicamente enseñaban lo siguiente: todos los que tienen con qué pueden comprar su entrada al cielo. Pueden comprar, y mientras más compren este tipo de privilegios eclesiásticos que solo la iglesia puede darles, estas oraciones especiales que pueden ayudarles en el perdón de sus pecados y agrandar la posibilidad o agrandar la entrada que ustedes tienen al reino de los cielos, eso eran las indulgencias. Rechazó, por supuesto, toda esta falsa enseñanza de las indulgencias, que era parte integral de la enseñanza de la Iglesia Católica en ese tiempo, pero también rechazó la autoridad del Papa y defendió la autoridad de las Escrituras. Ahora, no comenzó así. Y quiero que por favor escuchen bien esto. Lutero nunca pretendió dividir la Iglesia ni iniciar ningún otro movimiento. Lo que él quería era reformar. Y hasta el día de hoy, ese movimiento, después de tantos años, se llama la Reforma. Porque nunca pretendieron
dividir, cambiar, nunca pretendieron salir, pretendían que la iglesia fuera reformada y que se volviera a los principios de la doctrina apostólica neotestamentaria. Atacó severamente las bulas eclesiásticas y las indulgencias, pero cuando nosotros revisamos el día de hoy, todavía, no solamente la iglesia católica, la iglesia evangélica, en muchas partes, en su doctrina, todavía está vendiendo indulgencias. Todavía se pretende vender por dinero el favor de Dios. Lo denuncié la vez pasada y lo denuncio, canales como Enlace y muchos otros pastores, líderes, predicadores, apóstoles, profetas, andan por doquier enseñando la misma cosa, la misma equivocación, la misma distorsión de las escrituras. Si tú compras con dinero el favor de Dios, lo vas a recibir. Eso es absolutamente en contra de las escrituras. Mándanos dinero, siembra, ofrenda, dale a Dios y en retribución Dios te va a dar la sanidad que necesitas. Dios te va a dar el milagro familiar que necesitas. Dios te va a dar sus favores. Dios te va a dar sus misericordias. No hay otra cosa en este tiempo, hablando de este contexto tan horrenda como esa. Porque por supuesto que ese no es el Dios de las Escrituras. Hasta hoy en día vemos cosas como esas. Y por supuesto, como se ha elevado mi estima por los reformadores y por la gente que dio su vida por la verdad antes de la reforma, yo no me voy a quedar callado. Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de esa iglesia, tratando de llamar la atención. Eso lo hizo el 31 de octubre de 1517. Lo que sucedió después de eso es que inmediatamente los líderes de la iglesia mandaron gente para decirle: ¿usted qué está haciendo, monje? Necesitamos que públicamente se retracte inmediatamente de todo lo que está diciendo ahí. Si no lo hace, va a ser condenado, va a ser excomulgado. Y no hubo ninguna opción ni para diálogo, ni para hablar, ni para nada. Por lo tanto, en 1520, como él por supuestamente no se retractó, fue condenado y excomulgado por el Papa León X. Su idea original, repito, era traer una reforma al interior de esa iglesia. Él tradujo la Biblia al alemán en contra de las instrucciones o las órdenes de la iglesia. Después, obviamente, se apartó de la iglesia católica y continuó exponiendo sus reformas basado en las escrituras, con la ayuda de la imprenta que Gutenberg había inventado. Dios preparando el terreno para todo esto. Hablemos de la doctrina. Parte de esa doctrina que después queremos revisar ahora sí mucho más en las escrituras, pero parte de esa doctrina que trajo la reforma, que era lo que querían que se reformara en la iglesia. Ellos querían, Lutero y después muchos otros después de él, querían que la iglesia volviera a la doctrina de los apóstoles, el fundamento de la iglesia. Jesús, sus apóstoles, los seguidores de los apóstoles, los padres de la iglesia en los primeros siglos, ellos querían que se volviera a la doctrina del Nuevo Testamento. La más conocida, la justificación por fe, que yo dije la vez pasada que era como el pilar de esa reforma. Eso fue algo absolutamente fundamental en esta reforma de la doctrina, en este volver a la doctrina. Escúchenme, Lutero no trajo nada nuevo. Ni ninguno de los reformadores después de él, ni Zwinglio, ni Calvino, ni ninguno de ellos, Knox, todos ellos reformadores, lo que ellos hicieron fue volver a la doctrina del Nuevo Testamento. La justificación por fe, su doctrina basada
escritos del Nuevo Testamento, la de Lutero, enseñó que el hombre es salvo por su fe y por la gracia de Dios. Creo que se cayó, creo que ya estamos de nuevo. Espero. Entonces, continúo. Doctrina de la justificación por la fe que Lutero comenzó a defender. El hombre es salvo por fe, por gracia, sin que las buenas obras sean necesarias ni mucho menos suficientes para alcanzar la salvación del alma. En consecuencia, expedientes como las bulas que vendía la iglesia o las bulas eclesiales de la Iglesia Católica no solo eran inmorales, sino que eran inútiles. Las indulgencias estaban en contra de esa doctrina fundamental del Nuevo Testamento. Somos salvos por la fe, por gracia. Ahora, ¿cómo vamos nosotros hoy en día? Yo mencioné en una de mis intervenciones pasadas que creo que nosotros no vamos muy bien todavía en nuestro contexto cristiano evangélico en el entendimiento de esta verdad absoluta en el Nuevo Testamento. Y yo lo puse así, de 10 cristianos que yo conozco, 7 de ellos todavía creen que su salvación es o fue obtenida por una combinación entre la muerte de Cristo en la cruz y su comportamiento cristiano. Y no es la doctrina bíblica. No es la doctrina bíblica. La Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña muy claramente que no somos salvos por obras, Efesios 2, no por obras, para que nadie se gloríe. Oh, pero entonces es una combinación, tampoco es una combinación. Nuestras obras no entran a formar parte de nuestra salvación. Ni las buenas ni las malas. Mi comportamiento cristiano, aunque todo lo buscamos, no es parte de nuestra salvación. Somos salvos por fe, somos justificados por fe en Cristo, en su obra en la cruz, y después vamos a estudiarlo. Entonces, la doctrina de Lutero y de los reformadores, justificación por fe, Romanos 1:17, busquen Romanos 1 en sus Biblias. Y solo reitero, yo sé que no hemos estado mucho en las Escrituras, vamos a estar en las Escrituras. Creo que todo eso es un fundamento necesario. Pero Romanos 1:17, que es conocido como el texto de la Reforma. Romanos 1:17, porque en el Evangelio, ¿se acuerdan que vimos que en el Nuevo Testamento es llamada la doctrina apostólica el Evangelio? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, no por las obras, por la fe vivirá. Entonces, justificación por fe. Vamos con una más, el sacerdocio universal. Lutero defendió el sacerdocio universal. ¿Qué significa eso? Implicaba una relación personal. Cada uno de nosotros puede tener una relación personal del individuo con Dios, en la cual desaparecía el papel mediador de la iglesia. El papel mediador de la iglesia. ¿Qué estaba enseñando la iglesia antes de la reforma? No es posible ser salvo sin la intervención de la iglesia, sin la mediación de la iglesia católica. Y Lutero dijo, no es verdad, el Nuevo Testamento no lo enseña. Que el Nuevo Testamento nos enseña que es importante como parte de nuestra práctica cristiana el ayudarnos y exhortarnos y animarnos unos a otros. Por supuesto que sí, el Nuevo Testamento enseña que la institución de la iglesia es una mediación entre nosotros y Dios. No lo enseña. Y una vez más, ¿cómo estamos nosotros hoy en día al respecto? Todavía estamos a medias. Estamos a medias. Porque todavía en el contexto cristiano evangélico muchos enseñan que no es posible ser salvo sin ser parte de la institución de la iglesia, de la congregación. Poniéndolo en términos más comunes, si nosotros vemos que alguien no está asistiendo a la iglesia, está mal con el Señor, no tiene relación con Dios.
Yo no estoy en contra, por supuesto, de que nos congreguemos. Pero miren el tiempo que nos ha tocado. Escribí en un artículo hace algunos meses que uno de los grandes problemas de la pandemia es que había miles y miles de cristianos que no podían ir a su iglesia y no sabían cómo ser cristianos. Una más, la libertad para examinar las Sagradas Escrituras. No tenía por qué ser un monopolio exclusivo del clero. Lutero dijo, todos debemos, todos acercarnos a las Escrituras, poder leerlas en nuestro idioma, poder entenderlas, poder extraer de ellas. No es, según el Nuevo Testamento, un monopolio exclusivo del clero como lo era en el tiempo de la iglesia que Lutero quiso reformar. Él dijo, libertad para examinar las Escrituras. Refutó la enseñanza del purgatorio, que no era parte de la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento, y también la del celibato, que no era ni es parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. Él mismo se casó después con una ex monja de la Iglesia Católica y también rechazó los sacramentos, excepto dos. Él dijo, los únicos sacramentos que yo veo en las Escrituras son dos, el bautismo y la Eucaristía. Y después vamos a entender por qué, cuando estudiemos más específicamente este punto, por qué la llamó así. Todo este llamado de Lutero y de los reformadores a volver a la doctrina apostólica produjo un movimiento que se expandió por buena parte de Europa Central, Septentrional y las Islas Británicas, tomando diversas formas, y después ese movimiento de la Reforma llegó a América del Norte y obviamente mucho tiempo después llegó a nosotros. Otros reformadores que vale la pena mencionar, Zwinglio en Suiza, en la ciudad de Zúrich, Juan Calvino, por supuesto, francés, reformador, en Escocia, Knox, son uno de los más conocidos. Pero Dios levantó muchísimas otras personas que a través de ahí en adelante por muchos años comenzaron a darle mucha más forma y contenido a este movimiento de la Reforma. Para terminar, hay 5 cosas que resumen en buena forma la doctrina del movimiento reformado. Estas 5 solas, como son conocidas, salieron del movimiento a través de los años, y es una buena forma también de resumir y de aprender esas 5 solas que resumen la enseñanza del movimiento reformado. Primero, sola escritura. Sola escritura. ¿Por qué era importante? Porque la iglesia había enseñado, no, la Biblia es una de las fuentes a las que necesitamos ir para encontrar la palabra de Dios. La otra, por supuesto, es la iglesia. Y hasta el día de hoy, las bulas papales tienen la misma autoridad para los líderes de la Iglesia Católica, tienen la misma autoridad que la Biblia. Para nosotros no. El movimiento reformado dijo, solo la escritura. Esta es la autoridad. Aquí vamos a recurrir. Ella es la palabra profética más segura, como dijo Pedro. Sola escritura, solo Cristo. Cristo, la muerte de Cristo, su obra es absolutamente suficiente. No necesitamos más. Solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo gloria. Y más adelante, por supuesto, que vamos a estar llegando a cada una de ellas y ahora sí estudiándolas en el Nuevo Testamento. Repito, solo escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo gloria. Las 5 solas que resumen la enseñanza del movimiento de la Reforma. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. No son negociables. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda la iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Si tienen preguntas, por favor, aquí está la página, las pueden dejar aquí o pueden hacerlo también por WhatsApp. Hay una opción en la página para hacerlo por WhatsApp,
preguntas, comentarios, nos gustaría escucharlos si los tienen, o cualquier otro tipo de petición que puedan tener. Nos alegra mucho, estamos agradecidos por cada uno que se conecta. Y también, si tú conoces otras personas que tú consideres sería bueno para ellas, edificante, estar con nosotros en esos tiempos, o leer lo que se encuentra en la página o también en YouTube, invítalos, envíales los videos promocionales. Un gran abrazo, que estén bien.